Vamos a seguir y ahora vamos a ver las patologías de la serie blanca, o sea, las patologías de los glóbulos blancos, y vamos a empezar viendo lo que son las leucemias agudas. Pero para eso primero vamos a definir qué es una leucemia. La leucemia es una neoplasia que se produce por la transformación maligna de las células hematopoyéticas. Generalmente esa transformación se debe a mutaciones a nivel de las células progenitoras o las células stem cell, lo cual lleva a que haya una proliferación exagerada de estas células malignas que empiezan a invadir médula ósea, empiezan a disminuir el tejido hematopoyético normal y finalmente estas células malignas en general salen a sangre, salen a circulación y nosotros las vamos a poder detectar en sangre periférica. No solo afectan a la médula y a la hematopoiesis normal, sino que también en algunos casos se puede producir infiltración en otros órganos. Lo más común es a nivel del hígado, del vaso, también se puede producir a nivel de los ganglios linfáticos y algunas de ellas pueden incluso invadir meninges, llegar al cerebro e incluso la piel. A las leucemias nosotros las podemos clasificar de acuerdo a el grado de diferenciación celular en las leucemias agudas. Las leucemias agudas se caracterizan porque hay una proliferación de células inmaduras, indiferenciadas, la alteración está a nivel de los progenitores hematopoyéticos, las stem cells, las unidades formadoras de colonias. Entonces se produce una proliferación de células muy indiferenciadas, morfológicamente indistinguibles de qué línea es, y que nosotros las denominamos blastos. Blastos porque morfológicamente no se puede diferenciar a qué línea pertenecería. El otro grupo son las leucemias crónicas, que en las leucemias crónicas acá también tenemos una expansión, una proliferación de células tumorales, pero estas células tumorales tienen una morfología semejante a las células maduras. La otra gran clasificación es de acuerdo a la línea celular comprometida, y así tenemos las leucemias mieloides, cuando esas células tumorales pertenecen a alguna de las líneas mieloides, y las leucemias linfoides cuando son precursores o células que pertenecen a la línea de los linfocitos B y T. De la combinación de estas dos clasificaciones tenemos las leucemias agudas mieloides linfoides y las leucemias crónicas mieloides y linfoides. Entonces nosotros en esta primera unidad, la unidad 6, vamos a empezar a ver las leucemias agudas. Como ya dijimos, son proliferaciones de células muy maduras en donde lo que abunda o lo más representativo o lo que proliferan son estas células muy diferenciadas que nosotros denominamos blastos, que invaden la médula ósea y también van a salir a sangre periférica. Dentro de las leucemias agudas las vamos a clasificar según su línea en leucemias linfoblásticas agudas y leucemias mieloblásticas agudas. ¿Cuál es la incidencia de estas leucemias? La incidencia a nivel de la población general, que se puede observar la aparición de 1 a 3 casos cada 100.000 habitantes por año. Se pueden desarrollar en todas las edades. Nada más que hay una diferenciación. Generalmente en los niños hasta los 15 años, las leucemias agudas que prevalecen son las leucemias linfoblásticas y tienen una menor incidencia las leucemias de origen mieloblástica. En los adultos, considerando de 16 años para arriba, eso se ve al revés.
prevalecen o la incidencia es mayor de las leucemias mieloblásticas agudas, mientras que las leucemias linfoblásticas agudas se encuentran en un bajo porcentaje. Es por esto que cuando nosotros tenemos sospecha de uno de estos procesos, un proceso leucémico agudo en un niño, lo primero que se sospecha es que sea de origen linfoblástico, porque es lo más frecuente. Por eso no quiero decir que no tenga origen mieloblástico. Mientras que en los adultos, lo primero que vamos a buscar o vamos a sospechar es que sea de origen mieloblástico. Pero siempre teniendo en cuenta que tanto las linfoblásticas como las mieloblásticas se pueden dar en cualquier edad de los individuos o de la población. ¿Cómo se sospecha o qué nos va a dar indicios de que el paciente pueda estar desarrollando una leucemia aguda? Primero, las manifestaciones clínicas. Como hay una disminución de la hematopoiesis normal, el paciente va a cursar con la clínica de las anemias, fatiga, palidez, cansancio, sueño. Además, va a tener una tendencia al sangrado porque van a estar disminuidas la producción normal de las plaquetas, el paciente puede tener una trombocitopenia, va a tener infecciones recurrentes que lo va a manifestar a través de la fiebre, porque la producción de glóbulos blancos normales también está disminuido, y además, al tener anemia, trombocitopenia, disminución de los granulocitos, también pueden aparecer organomegalias por la infiltración de las células a nivel de otros tejidos. Lo más común es el dolor óseo por la infiltración a nivel de la médula ósea, si al paciente le duelen los huesos, pero también podemos tener esplenomegalia y hepatomegalia, es lo más común. Podemos tener linfadenopatías y otras infiltraciones menos frecuentes, como pueden ser a nivel de las encías, a nivel de piel, y algunas pueden llegar a invadir el sistema nervioso central. Lo más común son los síntomas de anemia, tendencia al sangrado, infecciones recurrentes, dolor óseo, y que puede ir acompañado de espleno y o hepatomegalia. Ante estos síntomas, lo primero que vamos a hacer es un laboratorio. ¿Y qué vamos a hacer? Un hemograma. En el paciente que sufre una leucemia aguda, lo que nosotros vamos a ver en el hemograma es la disminución de la hematopoiesis. Una anemia que, como es por infiltración, por desplazamiento, como vimos, es normocítica, normocrómica, son regenerativas. Una trombocitopenia, las plaquetas van a estar disminuidas, y las leucemias, si bien los leucocitos, la serie granulocítica normal está disminuida, las leucemias se deben a una proliferación de algún componente mieloide o linfoide. Por lo tanto, los leucocitos, por el aumento de esa proliferación de algún componente mieloide, en general los encontramos aumentados. Pero se encuentran aumentados por esa proliferación tumoral de células neoplásicas. En muy baja incidencia se encuentran disminuidos, en algunas situaciones los podemos tener normal, y también en algunos tipos de leucemia los podemos encontrar muy aumentados por arriba de los 100.000. Generalmente la mayoría de las leucemias cursan con leucocitos aumentados, pero un recuento normal o un recuento disminuido no nos quita la sospecha de una leucemia aguda. ¿Qué es lo que nos puede ir orientando más? La observación del frotis, porque nosotros a nivel de sangre periférica vamos a ver que en el 90% de los pacientes que cursan con una leucemia aguda a nivel periférico vamos a observar estas células que son denominadas blastos. Y vamos a ver este tipo de células. Son células de tamaño
más grande, algunas pueden ser más grandes, otras más pequeñas, pero tienen un aspecto totalmente indiferenciado. El núcleo ocupa casi toda la célula, la cromatina es laxa, homogénea, le vamos a observar nucleolos, acá se ven dos, en este se ve un nucleolo, acá tenemos otro nucleolo, en la mayoría le vamos a poder observar nucleolos. El citoplasma en general podemos decir que es escaso y es basófilo, lo cual nos da idea de una célula muy indiferenciada. Como por la morfología no podemos decir de qué línea es, nosotros las vamos a informar como blastos y se incluyen dentro del recuento de la fórmula leucocitaria. O sea que los vamos a incluir a estos blastos dentro del recuento de 100 glóbulos blancos que nosotros hacemos en la fórmula leucocitaria normal. ¿Cómo se los informa? Como blastos. Y vamos a informar el porcentaje que nosotros observamos en sangre periférica. Y debajo vamos a colocar las otras células que nosotros también observamos, como los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. O sea que los tenemos que informar, no solo la observación, sino también qué porcentaje representan dentro de la fórmula leucocitaria relativa. Y también se sugiere que debajo de la fórmula nosotros en las observaciones incluyamos una pequeña descripción de la morfología de estos blastos. Si son muy grandes, si hay una relación núcleo-citoplasma muy alta, si se los observa nucleolos o no, la cantidad de citoplasma que tienen, si es escaso, si es una cantidad intermedia, si es abundante, si la basofilia es leve o es muy intensa, porque eso también va a ir ayudando a que nos orientemos si es una leucemia aguda y va a ayudar y orientar después a diferenciar qué tipo de leucemia aguda podría llegar a ser. También, si se hacen otras pruebas, por ejemplo, las pruebas de coagulación, que ya lo vamos a ver cuando veamos específicamente hemostasia, generalmente las pruebas de coagulación se encuentran alteradas, porque al estar disminuidas las plaquetas, el paciente sufre mayor predisposición a hemorragias y hay mayor consumo de los factores de la coagulación. Y también, a nivel de estos pacientes con leucemias agudas, a veces se puede ver lo que se denomina crisis tumoral, porque estas células tumorales que invaden sangre periférica se pueden lisar, y se pueden lisar en forma aguda y en gran cantidad, lo cual produce esta crisis tumoral, que es muy importante que cuando ya se lo diagnostica al paciente con una leucemia aguda, nosotros le hagamos el seguimiento, porque esta crisis tumoral, esta lisis aguda y a gran cantidad de esas células tumorales en el torrente sanguíneo va a producir una disminución del calcio, un aumento del potasio, un aumento del fósforo, aumento del LDH, aumento del ácido úrico, aumento de la creatinina, y la puede llevar al paciente a una insuficiencia renal aguda, y lo que genera una situación de atención de emergencia del paciente. Por lo tanto, estas determinaciones también es importante. Aparte de hacer el hemograma, hacerle las pruebas de coagulación, hacerle la parte química, controlar la función renal, controlar los electrolitos, controlar el calcio, el fósforo, para evidenciar cualquier proceso de lisis tumoral. Pero cuando nosotros en el hemograma vemos este tipo de células, obviamente nos va a orientar a que estamos frente a un paciente que puede estar desarrollando una leucemia, y si vemos que prevalecen estas células indiferenciadas de tipo blásticas,
es una leucemia aguda. ¿Cómo se va a llegar al diagnóstico? Lo primero que va a hacer el médico es solicitar un examen de médula ósea, que puede ser un aspirado medular o una biopsia de médula ósea. Las dos situaciones o las dos determinaciones se pueden hacer. Este examen de la médula ósea nos va a permitir confirmar el diagnóstico de leucemia aguda. No va a decir qué línea celular o qué tipo de leucemia aguda, pero sí un examen morfológico con un recuento de la celularidad a nivel de la médula ósea permite confirmar y diagnosticar que el paciente tiene una leucemia aguda. Para eso lo que vamos a hacer es un mielograma y a la médula, ya sea el aspirado o la biopsia, la vamos a colorear con la tinción Maigrum-Walchienza. ¿Y qué vamos a hacer? Como mínimo se van a contar 500 células y dentro de esas 500 células vamos a ir diferenciando nosotros qué tipo de células observamos. Este es una foto de una médula ósea normal, en donde vemos, este es un proeritroblasto, vemos componentes granulocíticos, acá vemos un eritroblasto ortocromático, y en un paciente con una leucemia aguda, ¿qué vamos a ver en médula ósea? Que hay una invasión de estas células tumorales y de aspecto indiferenciado a los cuales llamamos blastos. Entonces se cuentan 500 células y si nosotros observamos estas células indiferenciadas, también las vamos a informar como blastos. Como mínimo 500 células y luego el mielograma lo vamos a informar en porcentaje. ¿Cuál es el criterio que se usa para diagnosticar que un paciente tiene una leucemia aguda? Existen dos criterios. El criterio de un grupo, que es un grupo franco-americano-británico, que es el grupo FAT, o el criterio FAT, en donde ellos lo que han determinado, o lo que dicen, es que para diagnosticar una leucemia aguda, el paciente tiene que tener 30 o más % de blastos en relación a las células totales nucleares. Y el otro criterio es el criterio de la Organización Mundial de la Salud, que es el criterio OMS, en donde la OMS baja el porcentaje y la OMS toma como criterio diagnóstico para diagnosticar una leucemia aguda, es que en el paciente o en la médula ósea que estamos nosotros analizando, el porcentaje sea de 20 o más. Cuando es de 20 o más, estamos en condiciones de decir que el paciente está desarrollando una leucemia aguda. Si el porcentaje de estos blastos es de 19 para abajo, puede ser otra entidad, que ya la vamos a ver más adelante. Generalmente lo que se recomienda es el criterio de la Organización Mundial de la Salud, el criterio OMS. Pero también todavía se sigue usando en algunos lados el criterio de la FAP porque es el primer grupo que ha clasificado las leucemias agudas. Pero en la actualidad lo que se recomienda es el criterio que determina la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en cuanto al porcentaje de blastos, ese va a ser el primer paso para decir, bueno, el paciente tiene una leucemia aguda. El siguiente paso es determinar qué tipo de leucemia aguda es. Si es mieloide, si es linfoide, y dentro de las leucemias mieloblásticas y las leucemias linfoblásticas, a su vez hay subtipos. Entonces, para eso vamos a utilizar técnicas que nos van a permitir el diagnóstico y la tipificación correcta de una leucemia aguda. Todos estos estudios se hacen a nivel de médula ósea. Y siempre el diagnóstico va a ser a través de un aspirado o una biopsia de médula ósea. El primero, el mielograma. Y después se puede utilizar
técnicas para ir evidenciando o diagnosticando el tipo de leucemia, como por ejemplo la morfología, la cual usa la tinción de May-Grunwald y las tinciones citoquímicas, que las tinciones citoquímicas permiten evidenciar alguna estructura, alguna molécula, alguna enzima que está presente en un tipo de célula y me va a ir permitiendo identificar, por ejemplo, linaje. ¿Sí? Esas células tumorales pertenecen al linaje mieloide, al linfoide, al megacariocítico, al eritrocítico, al monocítico, por ejemplo. Y estos criterios son los que ha utilizado el grupo FAB en su primera clasificación para clasificar las leucemias en linfoblásticas y mieloblásticas. Después se ha agregado el inmunofenotipo, en donde nosotros, donde se estudia la expresión de diferentes antígenos que me permiten también ir clasificando esos blastos en linaje. Este inmunofenotipo ha permitido una clasificación inmunológica que por un lado se ha incorporado, la FAB y ha permitido reforzar su clasificación de leucemias mieloblásticas agudas, y además este inmunofenotipo ha permitido mejorar la clasificación de la FAB a través de una clasificación inmunológica de las leucemias linfoblásticas agudas. Otro grupo lo que vio es ver la clasificación, la alteración citogenética que ha llevado a la aparición de esas leucemias, y las ha dividido en grupos de acuerdo al pronóstico favorable o desfavorable. Estas tres clasificaciones se han ido desarrollando. La primera ha sido la de la FAB, y luego estas dos, la citogenética y el inmunofenotipo, casi a la par, pero han sido desarrolladas por grupos separados. Y finalmente, en el 2001, la OMS es la que toma todas estas clasificaciones, la morfología, la citoquímica, la citogenética y el inmunofenotipo, y genera una clasificación para las leucemias agudas. En primera instancia hace la clasificación para las leucemias mieloblásticas, es a lo que primero se dedica, y luego, ahora en el 2016, tenemos la última revisión de la OMS, en donde ya hay una clasificación tanto de las leucemias mieloblásticas como de las leucemias linfoblásticas. ¿Qué es lo que ha hecho la OMS? Es agrupar todas estas clasificaciones y realizar una clasificación general utilizando la morfología, el monofenotipo, el cariotipo, la alteración, la mutación que ha llevado a la aparición de la leucemia, y generar una clasificación común que podamos utilizar a nivel de mundial, a nivel de todos los países a nivel mundial. Entonces, eso ha sido la intención de la OMS. Y además, la clasificación de la OMS también tiene incorporada el pronóstico, o sea, no solo el evento citogenético, sino también incluye si el paciente que tiene una determinada leucemia tiene mejor o menor pronóstico. Todas estas clasificaciones se usan. ¿Cuál es la que más se usa? La más instalada es la de la FAB, que en la actualidad está reforzada por el inmunofenotipo, y también el grupo FAB ha incorporado en algunas de ellas o ha determinado algún evento o alguna alteración genética que se manifiesta en las leucemias. Y la otra clasificación que se usa es la de la OMS, que es la que se recomienda usar en la actualidad, la de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nosotros vamos a ver más en detalle la de la FAB,
La clasificación de la FANC, porque es la que se sigue, es la que está más arraigada, y también vamos a ver la clasificación de la ORF.